Polémica en Rosario. Venden un insólito souvenir en la terminal. Visité Rosario y sobreviví. Este es el souvenir que se está vendiendo en algún comercio de la ciudad de Rosario y que generó polémica, porque eso es en la terminal de micros de Rosario. Y no solamente están las tazas, sino también remeras, como estas que estamos viendo. Visité Rosario con la bandera argentina y sobreviví. Y la verdad que está imitando también la tipografía clásica de, digamos, de los souvenirs de Rosario, digamos, de los que están autorizados, la imita tal cual para después hacer esta frase, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto generó polémica porque hay muchos que en redes sociales escribieron de que esto era una barbaridad y otros que lo tomaron a chiste. De reírse para no llorar era el comentario. Muchos lo tomaron graciosamente, de hecho en las redes se explotó este tema, desde luego, y muchos se reían, pero la verdad que es triste. A ver, en Rosario ya tenés en lo que va de 2022 más de 170 homicidios. Claro. Por narcotráfico estamos hablando, es la violencia narco que está sitiando prácticamente desde hace rato a la ciudad de Rosario, ya sabemos, más allá de todos los anuncios, envío de gendarmes, Gustavo, etc. Y justamente ayer lo hablábamos con Fede, donde hubo un asesinato más de este chico de 14 años, ¿no? Un tiro en la cabeza. Un tiro en la cabeza. Lo llamaron por el nombre, vos sos fulano de tal, sí, listo. Se dio vuelta y le disparo en la cabeza y lo mataron. Esos son los crímenes, digo, los homicidios dolosos, pero además tenés los ataques a viviendas o a comercios como amenazas para que las dejen o para que empiecen a pagar para que eviten volver a ser baleados. Esa es otra cosa, pasa con panaderías, con kioscos, con lo que sea. Le balean el frente a la madrugada, dejan el cartelito. Edificios judiciales también fueron baleados. Ahora, que estos souvenirs se vendan en la terminal, qué mala publicidad para la ciudad también, ¿no? Porque, o sea, le estás alertando, no vuelvas porque te pueden matar en la próxima. Bueno, el propio intendente, Pablo Hapkin, es el intendente, y dijo, la verdad que hacer marketing con un drama social... no es me triste, parece. Pero bueno, la verdad, los políticos en lugar de criticar lo que tienen que hacer es cambiar la realidad. Totalmente, no me parece. Enojarse con el souvenir es como... No está mal. El humor y el arte están hechos para ser rebeldes, para ser controversiales. Pero no se está haciendo un chiste, no es solamente un chiste, es un mensaje. La gente que hace esto es gente que vive en Rosario. Y dice, visité Rosario y sobreviví. Ojo, porque el mensaje a veces escala hondo. Y que la gente, que los políticos, que quien maneja Rosario, etcétera, 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 se sientan con vergüenza, es algo positivo, porque lo que está pasando en esa ciudad es terrible. Es la ciudad más peligrosa, una de las ciudades más peligrosas de América Latina ahora. Nosotros lo estamos viendo desde afuera todo el tiempo, ¿no? Y en todo caso, por ahí nos parece algo curioso, gracioso, si querés, o indignante, pero queríamos hablar con alguien de Rosario, con Claudia Romero, que es periodista ahí, para que nos cuente cómo lo vivieron los rosarinos cuando vieron estos souvenirs. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Hola, Claudia. Buen día. Claudia, ¿cuál fue tu primera reacción cuando viste esta taza? Bueno, mi primera reacción fue la ocurrencia que tienen los rosarinos, ¿no? Para salir de la crisis económica se les ocurre justamente referirse a cómo se vive hoy en Rosario. Porque esto es la verdad. Rosario hoy está bañada en sangre. Rosario lleva 180 homicidios, de los cuales 22 son menores de edad. La verdad es que Rosario está bañada en sangre. En la provincia, además, llevamos 3 gestiones de ministros de seguridad. No se da pie con bola, dijera mi tía, ¿no? Sí. Así que, bueno, también se expidió, como ustedes contaban, se expidió el intendente acerca de estas tazas, que vienen tazas, botones, remeras, tazas de vidrio, tazas de cerámica, tazas de plástico, porque hay gente que no tiene acceso a las de cerámica, entonces le hicieron tazas de plástico. El intendente se expidió pidiéndole al gobierno provincial, al gobierno nacional, a la Corte Suprema, que realmente reaccionen frente a lo que está pasando en Rosario. También la ministra de Cultura, la ex ministra de Cultura de la provincia, Chiqui González, pidió justamente algo que uno de ustedes marcaba, que estas tazas, que este mensaje salga de nuestro mundo simbólico. Claro, ¿vos pensás que fue una curiosidad, algo para vender, o fue más bien un mensaje como usando la ironía para llamar la atención de lo que estaba pasando de parte de los propios rosarinos?
Se mezcla todo, sin Sí. duda que el mensaje existe, la ironía existe y también existe la viveza criolla de el diseñador que se le ocurrió a esta taza que realmente le está yendo muy bien. Claudia, hoy en Rosario, ya sea por el tema del narcotráfico, por el tema de la cantidad de homicidios, de ataques, de asaltos y hasta de la economía, ¿se sobrevive? Qué pregunta, qué pregunta. Se intenta. Yo creo que los rosarinos superviven a esta crisis económica que se junta con esta crisis en la seguridad. Ustedes contaban del chico que falleció, que mataron, perdón, Sí. el chico que mataron Ayer. antes de ayer, que lo llamaron por el nombre. Sí. Bueno, se dice que al chico lo llaman por el nombre y después lo asesinan para intentar que la familia se vaya del lugar, para tomar la casa como venta de droga. Ayer también mataron a una mujer de 31 años desde un auto, venía manejando la señora y la mataron desde otro auto. También el domingo asaltaron y le dieron 26 balazos a un móvil policial que trasladaba a un preso. Sí, lo contamos. Sí. Vinculado con el asesinato de Cantero, ¿no? El preso, ¿no? Con el pájaro Cantero. Exactamente. Ahora, Vinculado con el asesinato de Cantero, que podemos decir que a partir del asesinato de Cantero es que Rosario se baña en sangre. Ya. ¿Por qué? Porque Cantero era líder de los monos. Quien dicen que es el autor intelectual es el Pollo Bassi. El Pollo Bassi era la contra, digamos, de este capo narco. Ahora, El que venía Claudia. en el... Sí. Sí, perdóname la interrupción, ¿no? Pero, y volviendo, está muy bien lo que vos estás comentando de todas las muertes, de lo que está pasando con el narcotráfico, pero puntualmente a esto que este tipo de publicidad que están haciendo los comercios, ¿no crees que es contraproducente para con la ciudad? Te pongo un ejemplo. Imagínate, yo voy para Rosario, me compro una remera, la paseo por mi barrio y de pronto yo sobreviví en Rosario. Alguien que está desprevenido me pregunta, no sabés cómo matan gente por el narcotráfico. ¿No crees que es contraproducente contra la propia ciudad también este tipo de imagen que se da? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero ya no importa lo que uno crea, esto es lo que se vive. No importa lo que uno crea, no importa lo que el intendente diga, no importa. Claudia. Esto es lo que se vive en Rosario. O la ¿Vos? peor publicidad es justamente que trasciendan la cantidad de asesinatos que hay todos los días, lo Todos estamos los días mostrando. sale. En todo caso, esto es un llamado de atención de decir, che, Sí. miren, Es un buen nos están mensaje. conociendo Ahora, todo el pero país por esto. A mí me interesa saber cuál es el sentir hoy del rosarino o la rosarina, Claudia. O sea, que vive esto todos los días, que mucha gente estará desesperanzada, que mucha gente estará esperando que alguien tome riendas de verdad en el asunto. Pero, ¿qué es el sentir hoy del rosarino o rosarina con respecto a todo lo que está pasando? ¿Qué dice la gente en la calle? La gente en la calle tiene miedo. La gente en la calle tiene miedo. Los que pueden intentan irse de la ciudad, los que pueden, porque muchas veces, la gran mayoría de las veces uno tiene una vida armada, ¿no? En su ciudad. Claro. Quieren irse. Se vive con miedo. Miedo de que los chicos salgan a jugar, miedo, eso ni que hablar, miedo de que vayan a la escuela, miedo de mandarlos al supermercado, al almacén del barrio, miedo en todos los barrios. ¿Hay cosas de la vida cotidiana que tuviste que cambiar vos, por ejemplo, o gente conocida, no salir a determinada hora o hacer determinada cosa para no sufrir un ataque? No salir a caminar. No se puede salir a caminar por Rosario. Digamos, es peligroso, es peligroso.
Okay. Bueno, Marco peligroso, cuando porque- fue en el móvil contó que los colegios cambiaron el horario de entrada de los chicos eso es terrible. para que no entren de noche, que no sea peligroso. Claro. Patrulleros en la puerta del Exactamente. Igualmente colegio. tampoco es toda Rosario. Bueno, vamos a No, por estigmatizar. supuesto, Bueno, pero nos pero está contando ¿sabes en qué primera pasa? persona, vos estás Periferia. acá. O el que no conoce Rosario, por ahí lo ves desde afuera y al rosarino, con algunos que he hablado, Claro. les pesaba mucho el tema de la imagen, y no me refiero a la Claro, imagen claro. de decir, ay, que nos vean de una determinada forma. Les pesaba el tema de la hipocresía de decir, miren, la droga que en todo caso se está traficando acá, después se distribuye en el resto del país. Tampoco piensen que es un problema puntual de Rosario, sí, nace ahí, pero después eso termina en cualquier parte de la Argentina, y les pesaba el decir, qué Claro. complicado que está Lo que pasa es que Rosario. el tema de cuando la hay droga, una Argentina que lo está nutriendo. Lo tenés en todo el país, el tema de la droga. Lo tenés en el norte, lo tenés en el conurbano, lo tenés en todas partes. Lo que pasa es que lo que tiene Rosario, o la periferia de Rosario, lo que sea el conurbano, digamos, de Rosario, en realidad es la violencia. Sí. Una violencia inusitada. Eso. Estamos hablando de 180 homicidios. ¿Sabes lo que es una Pero- locura? Es la violencia. Bueno, Se pero está una cosa convirtiendo tiene- eso es lo prácticamente distintivo. en la Sinaloa del Sur. Está ¿verdad? bien, pero una cosa Entonces, viene de la mano de la otra. Claro, y O sea, aparte, no podés analizar la violencia sin el narcotráfico. aparte vos fijate Es- cómo ellos expanden el territorio, y lo cuenta Claudia en primera persona. A este chico de 14 años le pegan el tiro, como debe haber pasado con mucha gente más, para quedarse con la casa. Y esa casa después en que se transforma en un búnker Claro. de venta de droga. Y ellos con eso van extendiendo el territorio. Copan barrios. Exactamente. ¿Digo bien, Claudia? ¿Es así? Sí, copan barrios, decís bien, lo que se vive es eso en Rosario, y también lo que se reclama es más actividad de la justicia federal, porque el narcotráfico cae bajo la jurisdicción de la justicia federal. En Rosario hay solamente 2 jueces federales para atender Claro. todo este desastre. Esa es otra deficiencia, claro, el Poder Judicial. Es otra deficiencia grandísima, por eso el intendente Pablo Hapkin Sí. se refiere en las redes en este sentido, pidiéndole a la justicia federal que por favor actúe fuera de también la policía provincial y la policía nacional, porque se ha pedido que vengan gendarmes a Rosario, Sí. y todavía no han llegado la cantidad Claudia, que se vos- había prometido. Vos hablabas de sobrevivir recién. En realidad se está sobreviviendo como se puede, decías vos. Y Sí. una de las cosas que tuviste que cambiar es a lo mejor salir a caminar, como decías recién. Pero también hay que salir a trabajar, pero también hay que salir a visitar a un familiar, pero también hay que salir a hacer compras. ¿Cómo es un día en Rosario con esto que se está viviendo para hacer todo esto? Se cambian los horarios. Se cambian un poco los horarios, se cambian también los caminos. No se pasa por determinados lugares. A determinados barrios definitivamente es muy difícil acceder, o uno dice, no, a ese Claro. barrio no voy. ¿Y la actividad comercial Eh, se mantiene? Porque Rosario, más allá de todo esto, recordemos que era una de las ciudades más pujantes del país. Un gran centro ¿Cómo comercial. hacen para mantenerlo? El puerto. Se mantiene. Cultural del país. Se mantiene. Igualmente, Rosario está atravesada por esta realidad Sí. que yo creo que va a quedar para la historia, desgraciadamente. Esta página que escribe Rosario en este momento en la historia, esta historia roja de Rosario. ¿Crees que hay vuelta se atrás sobrevive. todavía? Yo creo que hay vuelta atrás, pero 180 homicidios en lo que va del año. Sí, Sí. es una locura. Bueno, te hacen pensar, además de los cuales 20 son de menores de edad. Y lo, que La sa- verdad. y lo que sabemos, Claudia, son los oficiales. Sí. Ese es el tema. Eso, Además, digamos, exactamente. Rosario está prácticamente, es irrespirable, literalmente, porque digamos, está rodeado de balas o por el humo hace rato, porque también tenés los Por la incendios quema del de Delta, pastizales, claro. digamos que hace rato vienen jorobando a Rosario también, Sí. creo que está declarada una Hoy emergencia justamente es climática. un día de humo. Ahí tenés, ¿ves? Es una locura. Hoy es un Qué día mal. tremendo de humo. El problema es que no es humo lo que está pasando en Rosario, Claro. Claudia. No, Y no estamos- es humo y lo que está pasando en Rosario. El humo de verdad contribuye a toda esta realidad que vive el rosarino. Tampoco se puede salir a caminar por el humo, tampoco se puede tender ropa, tampoco se puede respirar en una plaza o en el balcón de tu departamento. Estaba viendo el souvenir del que estábamos hablando, Claudia.
visité Rosario y sobreviví. Te pregunto, ¿se está visitando Rosario? ¿Cayó el turismo por todo esto que está pasando? Cayó un poco, sí, cayó un poco el turismo, sí. Igualmente, no tanto. Lo que pasa es que Rosario tiene una actividad industrial muy grande. Sí. Así que, digamos, el turismo por negocios sigue existiendo. Es difícil. Yo te escuchaba atentamente y miraba a los chicos, ¿no? Sí. Qué difícil debe ser vivir cuando vos tenés que empezar a cambiar los horarios, tu forma de vida. Imagínate un adolescente en Rosario, No, por no ejemplo. solamente eso, vivir con miedo. Sí, Bueno, imagínate. como viven muchos latinoamericanos, o lo hicieron O sea, durante mucho tiempo en México, en Colombia, Sí. en otros países, Charlie. Salgo está de viendo- mi casa está con viendo acá. miedo. O sea, Claro. no se puede vivir con miedo. Y aparte- Porque vas a trabajar con Sí. miedo, vas a hacer las compras con miedo, vas a llevar a tu hijo al colegio con miedo. Imposible. Y es imposible. De hecho, transmitís el Claro. miedo tuyo a toda tu familia Sí. y a toda la comunidad. De hecho, en muchos definitiva. grupos narcos hasta hacen asistencia social. Es decir, ahí te da la pauta que prácticamente reemplazan al Estado. La escuela de Pablo Escobar. Claro, exactamente. Claudia, o, ¿cuál? o no, Al Capone, Claudia, quizás. ¿ha También. pasado eso? O pasa, no Sí. sé. También quería destacar que ustedes hablaban de que esto pasa en algunos barrios. Sí, es verdad, pasa en algunos barrios, pero también tiene miedo quien va al centro cerca de tribunales, porque también hay balaceras cerca de tribunales, cerca de las comisarías, todo lo que esté relacionado con el narcotráfico. La verdad que el rosarino tiene miedo a veces de ir al centro porque nunca sabes cuándo te sorprende una balacera. Claro, eso te quería preguntar, Claudia, porque a veces la verdad que uno se conformaba con decir, bueno, son algunos sectores y lo padece solo un barrio, solo un sector de la ciudad. ¿Vos creés que ya está la ciudad tomada, entre comillas, digamos, por esta violencia, que es una cuestión de decir, bueno, tengo cuidado en todos lados, puede haber una balacera en cualquier esquina? Sin duda que hay barrios que están marcados. Sí. Son 8 o 9 barrios los que más se viven los homicidios, pero la violencia, el clima de violencia se vive en toda Rosario. Claudia, ¿y a ustedes les molesta ser tristemente noticia todo el tiempo por esto? ¿Sienten que es, digamos, una mirada demasiado acotada de lo que pasa en la ciudad o creen que realmente les sirve para visibilizar lo que está pasando? La verdad es que no molesta, duele, Claro. duele la realidad que vive Rosario, duele. Nos están matando, 180 homicidios, no es poco. Además, la gente que está internada, herida de armas de fuego. ¿Cuál? Entonces es una realidad que fundamentalmente duele. Y el reclamo es para que la nación también tome cartas en el asunto. Claro, en Claudia, algún punto les sirve visibilizarlo. Sí, Claudia, Rosario siempre estuvo cerca, hoy parece que está muy lejos, ¿no? Sí, sí, Rosario siempre estuvo cerca, dice la canción, pero Fito, el tema de hoy Peluso. parece que les queda muy lejos, desde Buenos Aires les queda muy lejos. Y la verdad es que tanto de toda la provincia estaría bueno un poco más de federalismo para atender Claudia. esta problemática que vive Rosario. ¿Cuál es la postura de la gente, del ciudadano rosarino, en pos de solucionar el problema? ¿Qué es lo que piden? ¿Mayor intervención de la policía? ¿Que se desate una guerra contra el narcotráfico, lo que tanto se vendió durante mucho tiempo? ¿Quieren medidas más duras? ¿Quieren más presencia policial? ¿O creen que es de otra manera que se soluciona el problema? Porque ustedes saben bien, o quizá en ustedes está la respuesta para solucionar el problema que hay con el narco en Rosario. Lo que pide la gente es más presencia policial. Ok. Y hay un grupo de gente que pide menos connivencia, porque Ok. también ahí está el problema, en las connivencias policiales de la justicia con el narcotráfico. Ujú. Claudia, vos recién comentabas que esta situación de violencia se da en algunos barrios y acá en la primera, en Crónica, hemos mostrado muchos de estos casos que a veces pasa en la periferia. ¿Pasa también en la zona céntrica de la ciudad donde quizás hay un poco más de turismo, más movimiento bancario, más movimiento de gente? ¿O el centro es como que está
está de alguna manera protegido lo que pasa en el resto de la ciudad? El centro no está protegido, pero igualmente pasan menos cosas en el centro que en algunos barrios. Hay 8 o 9 barrios que están realmente sitiados por el narcotráfico, pero en el centro también pasan cosas, como contaba, nunca sabes cuándo una balacera puede sorprender en tribunales. Y es muy triste porque también, Fabio, lo que vos estás preguntando da cuenta de que, viste, cuando son algunos barrios que están tomados por los narcos, es horrible, pero la verdad que una vez se escucha el comentario decir, bueno, que se arreglen entre ellos, incluso cuando hay balaceras decir, bueno, que se arreglen entre ellos, y la verdad es que en esos barrios está lleno de gente trabajadora también que los está padeciendo, que están a fuego cruzado, que después están esperando el colectivo y reciben un balazo y no tenían absolutamente nada que ver, entonces ya termina toda la sociedad involucrada en algo tan doloroso como esto. Sí, sí, totalmente. El otro día, sin ir más lejos, una niña de 15 años estaba atendiendo un almacén y fue asesinada atendiendo el almacén en una balacera. Estamos hablando de qué edad, Claudia. 15 años. 15 años. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Se van los jóvenes de Rosario, Claudia? Sí, claro. Sí. Pero se vienen a Buenos Aires. ¿A dónde van? ¿Se van a otras ciudades? Se van, en general, se van a Buenos Aires, a otras ciudades, en general a Buenos Aires. Aparte, ustedes piensen que en el interior del país, a ver, depende de dónde hayas nacido, cuando tenés que irte a estudiar, elegís, viste, capitales que tengan muchas facultades, que sean importantes, y según la cercanía era Santa Fe, Rosario, Córdoba, Buenos Aires. Y la verdad que inicialmente se evitaba Buenos Aires, primero porque es más caro, y segundo porque era más inseguro, entonces por ahí a los padres le costaba más, viste, largar a los chicos a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Ahora están evitando la ciudad de Rosario, que era la ciudad de estudiantes por excelencia, en el interior del país, te queda cerca, tiene de todo, es más accesible, y ahora está realmente muy complicado. Dicen, no, la verdad prefiero Buenos Aires, los mando a Córdoba, por más que te quede mucho más lejos, La Plata. Sí, es verdad lo que comentás. Los padres están tratando de enviar sus hijos adolescentes, apenas terminan el secundario, a otro lado. Con todas las facultades que tienen ahí. Sí, Rosario es una ciudad universitaria, al igual que Santa Fe, pero bueno, esto también se ve cruzado por esta realidad. Claudia, en la universidad también se ve. ¿Dónde se rompió todo esto en Rosario? ¿Cuándo empezó a verse todo esto que vos digas, este fue el punto de inicio? Porque está bien, vos me vas a decir las bambas... La muerte del pájaro cantero. La muerte del pájaro cantero, pero... el asesinato del pájaro cantero. Pero el tema del Pimpi Caminos, todo eso, ¿eso fue anterior? Contemporáneo. ¿O fue contemporáneo? 2012-2013, ¿no? Fue contemporáneo. En realidad lo que desata todo esto fue el asesinato del pájaro cantero a manos de, digamos, instigado por el Pollo Bassi. De ahí en adelante, Rosario se debate entre estos clanes del narcotráfico. ¿Qué pasa en esto? Se desata una guerra narco. Antes estaba controlado, digamos. O sea, el clan Alvarado. Había narcotráfico, pero estaba controlado. El clan Alvarado, el clan Cantero. Exacto. Y lo peor de todo es que los cabecillas, Charlie, están detenidos, pero siguen controlando el negocio desde la cárcel. No, peor que antes. No sirve de nada. Bueno, Bárbara Cantero fue detenida la semana pasada en una organización narco que manejaba el padre desde la cárcel. Sí, por un lado pasa eso que desde la cárcel se maneja. Se sigue manejando el negocio narco. Pero también sucede que, si bien el cabecilla está en la cárcel, están los segundos mandos y los terceros mandos que pujan por ser segundos mandos. Entonces también dentro del clan hay muchos problemas y por supuesto los resuelven con violencia. Eso también se ve, se ha descontrolado. O sea, Rosario hoy es violenta. Rosario es violenta. Ahora, Charlie, fíjate una cosa. Rosario está estudiada en el mundo por su violencia. Charlie, a ver, espera, ¿cómo es eso, Claudia? ¿Que está estudiada en el mundo? Por eso del narcotráfico. Rosario es una ciudad que estudian en el mundo por cómo se ha desatado la violencia a causa del narcotráfico. Ha dejado atrás
grandes ciudades de Colombia. Bueno, a propósito de esto, te quería comentar que así como en un tiempo fue el estudio de Cali, el estudio de Medellín, creo que Chaca nombraba Sinaloa también. Sí. Bueno, hoy Nueva York Rosario, Nueva York en su momento, hoy Rosario está catalogada en distintas ciudades del mundo como el ícono de la violencia narco, para entender a nivel país, a nivel regional, lo que nos está pasando, porque es una ciudad importantísima de nuestro país. Claudia, con respecto a esto. Sí, sí, es una ciudad importantísima y Rosario se ha transformado en eso que vos decís. En Rosario tiene hoy los grandes carteles de la droga. Rosario hoy, como ustedes lo relatan y a nosotros nos duele todos los días, en Rosario te pegan un tiro por tomarte tu casa para que sea un kiosco narco. Claro. Claudia, Claro. ¿crees que realmente hay esperanza entre los rosarinos que a partir de todos los cambios en las cúpulas que hubo, haya alguna modificación, algún cambio en el corto plazo para que afloje esta violencia? Si tengo que decir, yo no sé, quedan pocas esperanzas, si bien la esperanza es lo último que se pierde. No, la gente no está Últimamente- esperando un cambio inmediato, la verdad, no cree que eso vaya a pasar. No, la gente no espera un cambio inmediato porque sabe que eso no va a pasar. Hace 9 años, prácticamente 10 años, que Rosario vive así y esto va creciendo por más esperanza que uno tenga. Últimamente, con el último cambio de ministro de Seguridad, posiblemente las políticas cambien. ¿Por qué? Porque los anteriores ministros de Seguridad venían desde la política. Este ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, el ministro de Seguridad provincial actual, fue comisario de la policía, Sí, y el jefe- con gran actuación en Casilda. Claudia, y el jefe de la policía también, que es Claro. un ex policía, Claro. con muchos años en El la jefe fuerza. de la policía también es un ex policía, sí. Sí, bueno, pero también recordemos que hubieron muchos jefes policiales implicados y hasta detenidos por complicidad con el narcotráfico, porque a veces es casi una soncera decir el Estado ausente. El Estado Sí. está, siempre está. El tema es que no es virtuoso, no es eficiente o es corrupto. Tenés jueces o amenazados o cooptados, la casta política lo mismo. Entonces tenés una... Y además hay otra cosa. Es la fenomenal circulación de dinero que genera el narcotráfico. Si vos no detenés eso primero, eso da paso a la violencia. Pero primero, el Estado tiene que estar para frenar eso, congelar fondos, cuentas bancarias, la plata, la guita que mueve el narcotráfico. Ese es el tema. Riesgoso. Eso es fundamental, la plata que mueve el narcotráfico. Por eso, si ustedes vienen a Rosario, van a ver en algunos barrios frescos con la cara del pájaro cantero. ¿Por qué? Porque los grandes cárteles inciden en la economía de los barrios más pobres. Claro. Porque Claro. a un chico hacerse soldadito de la droga le representa recibir 10.000 pesos. Es aspiracional. Claro. Claro, y ese es Pasó uno a ser de los aspiracional. mayores problemas, Es aspiracional. porque claro, estamos hablando de que un pibe por ahí de 15 años o de menos también, porque estábamos hablando, me acuerdo de uno en particular, menos, que de estaba en 13. una moto con una ametralladora. Más chicos incluso, y era como, Vale. para él era un signo de poder, de estatus, tenía más plata, le podía ayudar a la familia. Entonces, ¿por qué ellos querrían que se vayan del barrio? Es que, ¿sabes qué pasa? A veces es la única salida, lamentablemente, que ven esos Sí. adolescentes, incluso Claro. más chicos de 15, Sí. Sí. La comercia- 13, 14, que son soldaditos. Mira, Claudia, no necesariamente soldaditos, narcomenudeo. ¿Cuánto cobra un soldadito hoy? Y un soldadito hoy como poco puede hacerse 10.000 pesos al día. Claro. No hay otra respuesta. ¿Y qué se No, comercializa? No vale nada al día. matar a En un eso trabajo... te das El cuenta. poco valor de la vida. O sea, matar a alguien, la vida vale 10.000 pesos, 10.000 en pesos. Rosario, traducido. Terrible. Se comercializa de todo. ¿El principal problema es la cocaína o hay otras drogas? O sea, porque depende también lo que se maneje, son las soluciones que se tienen que tomar, porque se puede tomar como una guerra al narco, o se puede empezar a ver de legalizar algunas drogas como para que salgan del mercado ilegal. Por ejemplo, Bernie en su momento planteó legalizar la cocaína, por ejemplo. ¿Qué es lo que se comercializa? ¿Es pasta base? ¿Es cocaína? ¿Es tusi? ¿Qué es? Es cocaína, es pasta base. En Rosario el mercado te ofrece de todo. Ok. Eh, Hace en poco Rosario hay
Hace poco hubo una investigación grande con el tema también de las pastillas por las fiestas electrónicas, porque hay mucha movida de música electrónica. Claro. Y Justamente en los alrededores. la droga de diseño. Y también el tema del tusi, que ahora está muy de moda. No hay tusi en la Argentina. Hay que matar ese mito, que es peor, porque es droga trucha pintada de rosa. Para los que no conocen, el tusi es una droga que está muy de moda en Estados Unidos, que le dicen la cocaína rosa, y que acá no llega. Sí, y la gente consume tusi, dice que consume tusi, pero no consigue. Es un montón de variantes de drogas de diseño y son las más difíciles de incautar, porque se van modificando los componentes que tiene también, los componentes químicos. Pero lo que digo es que es peor. O sea, la gente consume algo que lo arruina. Sí. Claudia, ¿se sabe si esto es, digamos, para consumo del país, vamos a decirlo así, o si terminan siendo estos carteles proveedores regionales ya, más allá de la Argentina? No, esto es para consumo del país. Esto es para consumo del país. Lo que pasa en Rosario porque Rosario quizás está en el medio o porque en su momento dio más facilidades. Esto es para consumo del país. ¿Sabes No nos por qué olvidemos- te lo pregunto, Claudia? Para justamente marcar este punto, porque Por eso termina digo- quedando como la violencia enquistada de Rosario como un problema de Rosario y es un problema de consumo nacional. No estamos hablando de que proveen a otros países, que Sí, viven del Pará, mercado. El Valen. consumo es nacional, pero Pero es que hay que hacerse cargo. No, pero ahí hay un punto, que falta un punto. Sí. Rosario tiene puerto. Sí, claro. Sí. Claro, pero por una cuestión No. de facilidad se terminan Está instalando bien, ahí. pero el puerto de Pero- Rosario no está lejos del análisis del tráfico y el tránsito de droga, ¿eh? Es consumo nacional, pero el puerto no está fuera del análisis. La Tiene entrada y la salida Tiene un es punto estratégico, por supuesto, Sí, pero pero acá- digo, tenemos que hacernos cargo como nación de que es un problema de toda la Argentina, porque si no es muy Sí. fácil señalar a Rosario y decir, Rosario está No, re bueno. violenta. Sí, pero porque provee de esas drogas a todo el país. Justamente por eso se le pide que reaccione a la cúpula ejecutiva de la Nación, al gobierno Y nacional, por eso porque también lo estamos mostrando en un noticiero está- nacional. está afectando realmente a todos los federalizar el problema. Sí. Sí, pero porque es real. O sea, A ver, Claudia, yo te quería preguntar, porque hablamos de las tres patas que tiene que haber en un Estado como para solucionar un problema como este, tan grave. Por un lado, el Estado propiamente dicho, por otro lado, la policía o las fuerzas de seguridad, y por otro lado, la justicia. Digo, de las tres patas, ¿las tres hoy están accionando o trabajando mancomunadamente para poder llegar a solucionar esto? ¿O vos ves que no es tan así? Ninguna de las patas está funcionando bien. Estamos rengueando de las tres patas. Esa es la realidad. Estamos rengueando de las tres patas. Por eso esto está como está. La policía no está trabajando bien. Por otro lado, la justicia tampoco. Y las connivencias no ayudan para nada. Sí, no, nada Entonces- colabora realmente para que esto termine. Entonces rengueamos de las tres patas. Claudia, quiero Mientras tanto, se cuentan los muertos. Quiero agradecerte por charlar con nosotros y no solo por contarnos específicamente lo que está pasando, sino porque también nos das un análisis de cómo se vive ahí, de cómo lo sienten los rosarinos, para visibilizar este problema y entiendo tu punto de que no tienen una esperanza a corto plazo de que algo pueda cambiar, pero la verdad es que vamos a seguir mostrándolo hasta que esto llame la atención y alguien tome cartas en el asunto reales, ¿no? No meter preso a una persona que después sigue manejando todo desde la cárcel, porque lo están padeciendo todos los días. Estamos hablando de cientos de muertos en lo que va del año y